Buenos días, el día de hoy les presentaremos el medicamento antidepresivo atípico que es la trazodona. Mi grupo está conformado por Ali Rojas, Melissa Villamizar, Alejandra Devia y quien les habla, Karen Marchán. Para empezar, empezaremos hablando de lo que es la depresión. Entonces se dice que cuando las personas sufren de depresión, experimentan variedad de síntomas, entre los que encontramos la pérdida de interés y placer por hacer las cosas que estaba acostumbrado a hacer diariamente, esto en un lapso de 2 semanas. También experimentan como un estado de ánimo deprimido persistente. Ya como tal, las personas que tienen esta depresión tienen como dificultades para seguir haciendo las actividades que estaban acostumbrados a hacer en el diario de su vida. Entonces esto puede estarle afectando como lo que es el ámbito personal, el no sentirse bien consigo mismo. También afecta como su situación familiar, ya que pues al presentar un tipo de síntomas de estos, pues esto puede generar que pues se aleje de su familia o empiece a presentar circunstancias con ellos. En el ámbito social, pues es una persona que por su depresión empieza a aislarse, a no ser tan sociable con los demás. En el ámbito educativo, pues ya no, como se había dicho anteriormente, tienen una pérdida de interés, entonces pues ya no tienen como esa misma energía para realizar sus actividades educativas, igualmente en su trabajo, y pues esto le va a traer otro tipo de circunstancias. Ya en la intervención encontramos lo que es la evaluación, entonces esto es según la guía. Entonces en la evaluación lo que se hace es, como su mismo nombre lo dice, realizarle una evaluación a la persona para identificar si tiene algún tipo de depresión, para así mismo generarle un manejo. Este manejo encontramos que hay dos tipos de intervención, que es la psicosocial y la farmacológica. En este caso vamos a hablar de lo que es la farmacológica. Entonces encontramos todo el tipo del manejo con los medicamentos administrados al paciente, y ya en el seguimiento encontramos lo que es el seguimiento que se le va a realizar al paciente, si el medicamento está cumpliendo su función, si le está haciendo un efecto productivo al paciente, si le está disminuyendo sus síntomas, y si no, pues ya se procederá a prescribirle otro medicamento que sí cumpla una función más adecuada para el tipo de depresión que presenta el paciente. Ya tenemos un manejo farmacológico, entre esto encontramos unas consideraciones para el paciente. Entonces se dice que este medicamento no genera una adicción en la persona, entonces un antidepresivo no va a generar que se vuelva el paciente dependiente a este medicamento. También encontramos como tal que no es importante tomar el medicamento con la prescripción médica y los horarios específicos que dictamine el médico, y adicional a esto que tiene que manejarse una adherencia en el que el medicamento se deba consumir diariamente. También encontramos que se pueden experimentar efectos secundarios en los primeros días, pero pues que generalmente esto es como se remiten a ser espontáneos y unos síntomas o efectos secundarios a largo plazo, que son espontáneos, que son prolongados y que no necesariamente se tiene que presentar en los primeros días, sino que esto se puede extender. Bueno, continuando con el manejo farmacológico en las consideraciones del paciente, por lo general pues pueden pasar varias semanas antes de que como tal el medicamento se empiece a notar una mejoría en el estado de ánimo de la persona, en el interés, en la energía. Entonces tener en cuenta que si en la primera semana no veo mejoría, entonces ya voy a cambiar el medicamento o algo. No, entonces pasan varias semanas antes de que como tal se vea ya la mejoría en el estado de ánimo de la persona, entonces no hay que apresurarse. Considerar la edad de la persona, los padecimientos médicos concurrentes, ya que si la persona tiene una enfermedad de base, ya sea una diabetes, una hipertensión, pues debe tener unos medicamentos de base. Entonces tener en cuenta las interacciones, que si tiene alguna interacción con la trazona, entonces no se le puede dar esa. Entonces es importante tener en cuenta eso, y el perfil de los efectos secundarios del medicamento. Entonces que si le di este medicamento y esta persona
me presentó un efecto secundario, entonces yo voy a saber cuáles son y no es porque por otra cosa, sino es por el mismo medicamento. También comenzar con un solo medicamento en la dosis inicial más baja. Entonces no que voy a comenzar con dos, pues para ver por qué me va a hacer mayor efecto, no. Entonces importante con un solo medicamento. En las precauciones, entonces si la persona sufre un episodio maníaco, entonces suspender de inmediato el antidepresivo, ya que el medicamento antidepresivo pues puede desencadenar un episodio maníaco en el trastorno bipolar sin tratar. Entonces, si ocurre el episodio maníaco, de una vez vamos a suspender el medicamento. No combinar el medicamento con otros antidepresivos, ya que puede causar el síndrome de serotonina. Entonces, el síndrome de serotonina es cuando se presentan muchos síntomas causados por el exceso de la serotonina en sí. Como tal otra precaución, entonces los antidepresivos pues pueden aumentar la ideación suicida, especialmente en los adolescentes y los adultos jóvenes. Entonces tener en cuenta eso, pues tratar a la persona también, como estar acompañándola, de que no esté sola porque aumenta la ideación suicida. Entonces, importante tener en cuenta esto. Pues bueno, vamos a manejar la trazodona con vía oral, 150 miligramos día, pues esta es la dosis que se encuentra, pues repartidas en diversas dosis, que pueden añadirse 50 miligramos día a lo largo de 3 a 4 días, y tener en cuenta que máximo de 400 a 600 miligramos día para la dosis de este. En cuanto al mecanismo de acción, pues lo que hace es ejercer un efecto antidepresivo mediante el bloqueo de la recaptación de la noradrenalina y 5-HT, entonces por la membrana neuronal. Así lo que hace es aumentar sus concentraciones en el espacio sináptico y potenciando así los efectos. Además también bloquea en mayor o menor medida los receptores histaminérgicos, H1, muscarínicos y adrenérgicos, pues lo que se relaciona con la mayoría de sus efectos adversos es por lo mismo de su mecanismo de acción. Bueno, continuando así con las indicaciones de la trazodona, teniendo en cuenta que son modulares de la serotonina y que funcionan con el aumento de la serotonina, y esta es una sustancia que está dada por el cerebro naturalmente para mantener el equilibrio mental en las personas, por lo que está indicado para personas que tienen depresión o que sufren de depresión o que están siendo detectadas eh, por depresión, el alcoholismo crónico. Está dado en pacientes que tienen síndrome de abstinencia normalmente. Lo que manifiestan estas personas es el aumento de la tensión, el cambio de humor, ansiedad y principalmente mayor incidencia en estos pacientes con alcoholismo crónico que pueden llegar a tener depresión. También están los trastornos de agresividad y de afectividad, donde podemos encontrar personas con aislamiento, con apatía, con disminución del sueño y alteraciones en la conducta de estas personas. Entonces, continuamos con los efectos adversos. Está la presión arterial y frecuencia cardíaca erráticas. También se puede producir hipotensión ortostática, boca seca, mareos, somnolencia, náuseas, vómito, diaforesis, agresividad intensa, impulsividad. Y esta es especialmente en niños, que es el cambio en el estado mental que incluye agitación extrema con evolución hacia el delirio y coma o un suicidio en estos niños. Y continuando así con las recomendaciones de la trazodona en casa, entonces principalmente vigilar la presión arterial debido a una posible hipotensión ortostática que puede producir caídas con fracturas y traumas, teniendo en cuenta que los efectos adversos van según la prescripción médica que tenga cada uno de estos pacientes o para que esté indicada. Estar seguros de tomar la dosis correcta. No se puede tomar más de 400 o 600 miligramos al día porque se puede generar una sobredosis por la alta toxicidad que tiene este medicamento
y tenga cuidado si esta persona conduce un vehículo o tiene que hacer algo que demande que se mantenga alerta, pues ya que una de sus efectos adversos es que produce somnolencia. Entonces, pues preferiblemente que estas personas estén siendo tratadas o que sean tratadas en casa y con constante vigilancia. Dentro de las recomendaciones, entonces también tenemos de indicarle a los pacientes que no tomen antiinflamatorios no esteroideos, ya que la combinación con la trazodona puede provocar en el paciente un sangrado fácil o puede generar moretones. Dentro de estos AINES, entonces tenemos como el diclofenaco, la aspirina, el ibuprofeno, entre otros. Y por último, entonces indicar al paciente que no tome hierbas medicinales, ya que esto también puede ser perjudicial dentro del tratamiento de los AINES. Por otro lado, la sobredosis, entonces la sobredosis consideramos que es a partir de 1 gramo de consumidos de trazodona en adultos y en niños serían 150 gramos de trazodona. Dentro de los signos de alarma más comunes tenemos la somnolencia, el mareos, vómitos, náuseas y para ya una sobredosis más grave, entonces está el coma, la taquicardia, la hipotensión, hay una hiponatremia y puede haber insuficiencia respiratoria. Estos signos aparecen más o menos 24 horas después de la sobredosis y por último la combinación de este medicamento entonces puede causar en los pacientes un síndrome serotoninérgico, que este es el exceso de serotonina, y la serotonina es un neurotransmisor el cual es transformado a partir del ácido triptófano. Por otro lado, entonces tenemos que los síntomas como por cada sistema, entonces dentro de los pulmones y vías respiratorias tenemos, como lo había dicho anteriormente, una insuficiencia respiratoria o una dificultad para respirar. Dentro de los cardiovasculares tenemos dolor torácico, una frecuencia cardíaca baja, a veces puede presentar desmayos y presenta hipotensión también. Por otro lado tenemos un coma, una falta de sensibilidad, dolores de cabeza, insomnios, convulsiones y una somnolencia. Y ya para otros casos entonces tenemos que hay una erección de 4 horas aproximadamente de prolongación y esta también puede ser dolorosa. Y por último, para la sobredosis y para las intervenciones hay que tener en cuenta que hay que llevar un manejo, un control estricto de pues para evitar una sobredosis. Y por último, para la sobredosis, entonces indicar a los familiares que no generen el vómito en el paciente, llamar inmediatamente al médico teniendo en cuenta cuánto fue la sobredosis, o sea, cuánto fue el consumo de la última dosis de él. Procurar que no tome bebidas alcohólicas para no aumentar los signos y si él está acostado o está sentado levantarlo lentamente debido a que puede provocar una caída. Teniendo en cuenta que desde casa no se puede realizar nada más debido a que el tratamiento para la sobredosis con trazodona es un lavado gástrico con carbón activado y en ese momento pues los familiares no podrían hacerlo. Y por último las referencias, entonces sacamos la información del libro de Castell, del libro de Adams, de la guía de intervención y de un artículo en donde nos informaban las intervenciones en casa.